Sí. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Ah, nada más que hola. Bueno, hola también te digo yo. ¿Grabamos? Bueno, acá no veo lo que veo siempre, pero bueno, no importa. Vamos a seguir con geometría. Vamos a empezar una cosa muy interesante, que son rectas. Rectas es uno de los objetos elementales de la geometría, ¿no? Una recta. Ya hemos visto en el capítulo anterior puntos y vectores. Y hemos distinguido que una cosa es un punto y otra cosa es un vector. Un vector, además de las coordenadas que tiene el punto, tiene una dirección, tiene un sentido, tiene una norma, bueno, etc. Una cosa es un punto, ¿estamos de acuerdo? Y otra cosa es un vector. Bien. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una recta. ¿Sí? Si nosotros tenemos un punto, suponete en el plano, que es fácil imaginar, y por ahí pasa una recta, ¿no? Podríamos decir que por ese punto pasan infinitas rectas, ¿no? Un punto pasa infinitas rectas. ¿Cuántas rectas pasan? Un montón. Infinitas. Pero hay una sola recta que además de pasar por ese punto, es paralela a un vector dado. O sea, de todas esas infinitas rectas que pasan por ese punto, me quedo con una sola que es paralela a un vector dado. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Bueno. Entonces vamos a ver, entre las muchas ecuaciones que tiene la recta tiene muchas formas de expresar la ecuación. ¿Para qué quiero la ecuación de una recta? ¿Para qué necesito la ecuación de una recta? Bueno, la ecuación de una recta me permite conocer los puntos que pertenecen a esa recta, porque los puntos que pertenecen a esa recta van a cumplir la ecuación, y los que no pertenecen no cumplirán la ecuación. Quiere decir que siempre vamos al plano porque es fácil imaginar, pero podemos estar trabajando en cualquier dimensión. Nosotros tenemos una recta y todos los puntos de esa recta van a cumplir una ecuación. Ahora, ¿cuántas ecuaciones, cuántas formas tengo de escribir la ecuación de una recta? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. La primera y la más fácil es la ecuación vectorial de una recta. Ya el nombre, ecuación vectorial, me dice que va a intervenir un vector. Entonces, con esta ecuación yo puedo escribir la ecuación de la recta paralela a un vector B que pasa por el punto A. ¿Qué les pareció? ¿Y cómo le escribo eso? Yo escribo que X es T por B más A, donde T es cualquier número real. Cuando yo multiplico T por un vector, ese vector se agranda, se achica, cambia de sentido. O sea, puedo hacer muchas cosas con ese T, a ese vector, ¿no? Y el punto es el A, el que hablábamos antes. La recta pasa, ¿por dónde pasa la recta? Pasa por el punto A. Bueno. Pero cuando nosotros aprendemos la ecuación, de cualquier elemento, en este caso de una recta, tenemos que saber quién es quién. ¿Qué es X? ¿Qué sería X? X son los puntos que pertenecen a la recta. X representa los puntos que pertenecen a la recta. Es decir, que cumplen esta ecuación. T es un número real, ya lo dijimos, que multiplica un vector. Quiere decir que ese vector está unidito al 0. Es el vector 0b. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, cuando yo lo multiplico por 2 es el doble. Cuando yo lo multiplico por 3 es el triple. Cuando yo lo multiplico por menos 1, cambia de sentido. ¿Mm? Eso es lo que les decía antes. Y A1, AN, o sea, A, es un punto. ¿Mm? Quiere decir que yo multiplico el vector por un numerito real y después le sumo un punto. Al sumar ese punto, hago que pase por el punto A. ¿Se entendió, chicos? Hola. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. ¿Cómo creo? No, creo no. La base está. No, yo lo que te digo es que la ecuación de la recta, la ecuación vectorial de la recta, identifica los puntos que pertenecen a la recta como el producto de un real por un vector más un punto. Si el número de coordenadas y las coordenadas dadas cumplen esa ecuación, entonces el punto está en la recta. Sí, digamos que el vector B le direcciona la recta y el vector A Claro. lo posiciona en Arriba, abajo, arriba para... abajo. ¿eh? Y X es el conjunto de todos los puntos que cumple con esa ecuación. Exactamente, muy bien dicho. Así es. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Bueno, entonces tenemos la ecuación vectorial de la recta, que es esta, x igual a t por b más a, donde ya sabemos quién es x, quién es b y quién es a. En este dibujo, fíjense que b coincide con el eje x, ¿no? Está sobre el eje x, el vector 0b. ¿Sí? La recta es paralela a 0b. ¿Y pasa por dónde? Uy, mira, pasa por A. ¿Mm? Entonces, todos los puntos de esta recta, paralela al eje X, obviamente, porque 0b está sobre el eje X, cumplen esta ecuación. Como ha dicho muy bien Joaquín. Bueno, acá la recta L es R2, acá tenemos un vector 0b cualquiera, fíjense cuál es. La recta L es paralela a ese vector y pasa por un punto A. Ahí está. La recta L paralela al vector B que pasa por A. Y en R3, lo mismo. Un gráfico, fíjense, la recta L es paralela a 0B. ¿Y por dónde pasa? Por A. Un punto, pero ahora en R3. ¿Bien? Ahí tenemos los puntos generalizados de los planos coordenados que después nos pueden servir. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas cuestiones que podemos discutir sobre la ecuación vectorial de la recta. Vamos a averiguar si el punto 333 está en la recta de R3 que pasa por el punto 423 y es paralela al vector menos 1, menos 1, 0. Acá tengo todos los datos, chicos. Puedo escribir rápidamente la ecuación vectorial de esta recta. X es igual a t, el vector es menos 1, menos 1, 0, y el punto es 4, 2, 3. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguna duda cómo escribimos la ecuación vectorial? Hermoso. No, perfecto. Bueno, vamos a ver si punto 333 está. Entonces, ¿qué hago? En lugar de escribir X, escribo 333. Y ahora hago la cuenta del lado del miembro derecho de la igualdad. Menos 4 menos 3 es la primera coordenada, ¿está bien? Hago la cuenta. T por menos 1 más 4 es 4 menos T. La segunda coordenada es 2 menos T. Y la tercera coordenada es... me he reído, de Janeiro. Es T por 0 más 3. Muy bien.
¿Está bien las coordenadas como me quedaron? 4 menos t, 2 menos t y 3. T por 0 más 3 es 3. ¿Están de acuerdo? Oh, ¿qué será esto? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Ahora, 3 puede ser igual a 4 menos t. En ese caso, t vale 1, ya está, ¿no? Y 3 puede ser igual a 2 menos t. En ese caso, t tiene que valer menos 1. Pero, ¿cómo va a haber un t para un valor y otro t para otro? No puede ser. Tiene que ser el mismo, ¿no? El t es único. Entonces, como menos 1 no es 1, ese punto no está en la recta. Si hubiéramos obtenido el mismo t, sí, estaba en la recta. Bueno, vamos a averiguar, además, si esta recta corta el plano coordenado XY. ¿Cuál es el plano coordenado XY? Es la pared del piso, ¿no? Sería como el piso, en realidad. XY, ¿no? Esa recta corta al piso. ¿Es una recta que perfora el piso o anda por el techo? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está esa recta? Los planos del plano XY son cualquier valor para X, cualquier valor para Y, pero Z vale 0, porque en el piso Z no tiene... perdón, ¿quién me hablaba? ¿Qué dijo? Dicen que hay que evaluar T en cada caso. Esa es la pregunta. O sea que debe evaluar T en cada caso. Claro, sí, 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 sí. No es encontrar un T y ya está. Encuentro un T y compruebo que ese T sea único. Ojo, ¿eh? Si me da T igual a 2, T igual a 3, ya no me sirvió. Tiene que ser el mismo. Muy bien. ¿Se entiende que los puntos del plano del piso, la coordenada Z es 0? Sí, porque está en el piso, no levantó, ¿no? Ni bajó. Ahí. En cambio, aquí sí puede ser cualquier cosa. Es un plano. Bueno, los puntos de la recta, ya sabemos que son 4 menos t, 2 menos t y 3. Tienen esa forma. Lo sacamos de la ecuación vectorial. 4 menos t, 2 menos t y 3. Por lo que no existe un t en R que haga que esta tercera coordenada sea 0. Quiere decir que no corta el piso, porque la tercera coordenada de los puntos de la recta vale 3, fijo. Ese 3 está fijo. ¿Cómo hacemos para que ese 3 sea 0? No, el 3 es 3, distinto de 0. Entonces, nunca va a haber un t que convierte ese 3 en 0. Entonces, no corta al piso. Bueno, ahora vamos a poner un gradito de dificultad. En vez de darme el vector al cual la recta es paralelo y el punto, me da 2 puntos de una recta. Nosotros sabemos que con 2 puntos se determina una única recta. 2 puntos determinan en el plano una única recta. Por ejemplo, 2 puntos, Euclides. Por 2 puntos pasa una única recta. Bueno, entonces ahora, ¿cómo escribimos la ecuación vectorial? Pero eso es muy fácil. Si yo tengo 2 puntos por los que pasa una recta, ¿qué pasa si nosotros restamos esos puntos? ¿Sí? Tomo un punto que sea como cabeza y otro punto que sea como origen y los resto. ¿Y qué me da? Me da el vector que necesitamos. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, si me dan el vector y el punto por donde pasa la recta, directo escribo la ecuación vectorial. Si me dan 2 puntos de la recta, yo tengo que restar esos puntos, convertir eso en un vector y después sumar un punto. Vemos cómo se hace. Entonces, tomo la resta de los vectores. A B le resto A. O al revés, ¿no? Como quiera. Pero si a B le resto A, después me conviene sumar A. Eso, no hay una razón
matemática fija, pero es muy conveniente que si yo elijo que a B le resto A, el punto sea A. El punto por donde pasa la recta sea A. Entonces, ¿cómo me quedo? X igual a T por el punto B menos el punto A, más el punto por donde pasa la recta A. Eso ya lo sé. Eso es igual a T por C más A, donde C sería el vector paralelo. Acá tengo en la figura que sería B menos A, fíjense la dirección de B menos A, ¿sí? La recta, ¿no? Que pasa por A, ¿no? Y es paralela a ese vector, ¿no? ¿Están de acuerdo? A donde A y B son puntos, ¿eh? A y B son puntos. El único vector acá es B menos A. B menos A es vector. Entonces, me agregaron una dificultad. En vez de darme el vector y un punto, me dieron 2 puntos. Bueno, los resto y sumo el que resté. Ahí está la ecuación vectorial. Bueno, ahora vamos a ver una cosa muy fácil, tremendamente fácil, que son las ecuaciones paramétricas de la recta. Si nosotros tenemos la ecuación vectorial de la recta, de allí podemos sacar rápidamente las ecuaciones paramétricas que pueden servir para hacer menos cálculos, en fin. Entonces, tenemos la ecuación vectorial y tenemos las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo obtengo las ecuaciones paramétricas? Bueno, a cada coordenada la voy a igualar a cada coordenada que resulte de las cuentas que haga en el segundo miembro. Por ejemplo, x1 va a ser igual a t por b1 más a1. ¿Está bien? x2, t por b2 más a2. Hasta xn, que es t por bn. Esas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Todas dependen de ese parámetro t. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo la ecuación paramétrica, tengo la ecuación simétrica, porque de cada coordenada yo puedo despejar t. Si de x1 igual a t por b1 más a1 y de x2 igual a t por b2 más a2, yo puedo despejar t. ¿Cómo despejo t? x1 menos a1 sobre b1. De la segunda, t, x2 menos a2 sobre b2. Pero si t es igual a esto y t es igual a esto, entonces los segundos miembros son iguales. Y esta es la ecuación simétrica de la recta. Esas dos fracciones igualadas se llama la ecuación simétrica de la recta en R2, ¿eh? Porque acá tenemos que tener un poquito de cuidado. Fíjate que en R2 tengo la vectorial, la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, ahora las ecuaciones simétricas, pero no siempre tengo todas esas ecuaciones. Ahora vamos a ver una cosa muy importante que nos define mucho de una recta, de un elemento como la recta. Porque la recta se puede definir pensando en términos de vectores perpendiculares, ¿no? Todos los vectores perpendiculares a un vector fijo n. Si yo tengo un vector fijo n y tengo vectores perpendiculares a ese vector, esas son las direcciones de las rectas perpendiculares a ese vector, ¿no? Son direcciones de rectas. Bueno, acá tenemos la ecuación vectorial en R2, x1, x2, t por b más a, es la ecuación vectorial de la recta L. Si B1 y B2 es el vector que me da la dirección de la recta, acuérdense que ese vector B me da la dirección de la recta. Un vector perpendicular a la recta tiene que ser perpendicular a esa dirección, tiene que ser perpendicular a B. Pero eso lo obtengo enseguida, porque yo sé que si yo estoy buscando un vector n perpendicular a B, el producto interno entre B y n es 0. Pero yo sé que B es B1, B2.
Entonces, ¿cómo obtendría yo ese vector normal? Muy fácil. Intercambio las coordenadas de B y a una le cambio el signo. Suponete que B sea 1, 2. El vector normal, ¿qué va a ser? 2 menos 1. ¿No es cierto? Porque si yo multiplico 2 por 1, me da 2. Y menos 1 por 2 me da menos 2. Producto interno igual a 0. ¿Mm? ¿Se entiende eso, chicos? Fácil sacar la normal. Porque yo sé que el producto interno me da 0, entonces vamos, hay que calcularlo, ¿no? Además, tengan en cuenta que un punto de la recta es perpendicular, ¿no? A la normal. Entonces, x menos el punto A también va a ser perpendicular a la normal, ¿no? Si nosotros tenemos que x esté por B más A, podemos decir que x menos A esté por B, ¿no? Acuérdense que esto es un múltiplo de B, ¿no? Ojo. Entonces, x menos A es paralelo a B, ¿sí? ¿Están de acuerdo, no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido paralelismo justamente con eso, como eso, ¿no? Si me da un múltiplo es paralelo. Entonces, x menos A es paralelo a B. Quiere decir que x menos A por n va a ser t por b por n. Bueno, t lo puedo sacar, ya lo sabemos, por propiedades del producto interno, es b por n igual a 0. ¿No? Entonces, ¿qué logramos probar? Que x menos a por n, producto interno, es 0. ¿Mm? X menos a por n es lo mismo que b por n. Entonces, si b es perpendicular a n, x menos a es perpendicular a n. Y esa expresión, x menos a, producto interno con n, es la ecuación escalar de una recta. Así que tenemos vectorial, paramétrica, simétrica, escalar. ¿Están de acuerdo? Y tenemos la forma de obtenerlos y la demostración de esas identidades de las formas, ¿no? Bueno. Las rectas en Rn. Estas ecuaciones pueden hallarse para todo n mayor que 1. Ojo al piojo. La vectorial para todas las dimensiones mayores que 1. Las paramétricas para todas las ecuaciones mayores que 1 y punto final. Vectorial y paramétrica. La ecuación escalar. La ecuación escalar se puede obtener. O sea, la vectorial y la escalar y la paramétrica y la simétrica, todo para R2 se pueden obtener. Se pueden obtener. Las ecuaciones paramétricas en R2, todas. En R3. En R3, esto lo pueden anotar en el puño de la camisa. ¿Por qué z es constante igual a 3? ¿A dónde me preguntaste? No, eso fue. No, Perdón. olvídalo. No era una pregunta, era una afirmación. Después lo dijiste. Una estimación, gracias, querido. Bueno, te debo algo a vos, pero ya te voy a cumplir, ¿eh? Estoy un No poquito. pasa nada, gracias. Estoy un poco. Bueno, a ver. Vamos a R3. En R3, ¿qué tenemos? Podemos tener la ecuación vectorial, sí. Las paramétricas, sí, porque ya dijimos que vectorial y paramétrica vale para todo n mayor que 1. Esa no es problema. Esa no es problema. ¿Puedo tener la simétrica? Sí, porque tengo en R3 la paramétrica y puedo escribir la simétrica. Acá la tenemos escrita en la filmina esta, ¿no es cierto? Cómo despejé T de cada paramétrica y cómo los igualé. Ahí está la simétrica. Y ahí viene el problemita. Hay piedra en el zapato. La ecuación escalar de una recta en R3
Eso lo anotan en el puño de la camisa. Ecuaciones escalares de una recta en R3. Son dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque es la intersección de dos planos, chicos. En R3, cuando se cruzan dos planos, hay una recta. Entonces, ¿cómo obtengo esos planos? Bueno, ahora después, más adelante lo vamos a ver mejor. Pero fíjense que acá están las ecuaciones escalares. X, que es el punto genérico de la recta. A son y B son dos vectores no paralelos. Agarro A y B, dos vectores no paralelos. ¿Mm? Y C es el punto por donde pasa la recta. Entonces, si yo resuelvo esos productos internos, me va a quedar un sistema y ahí voy a sacar las dos ecuaciones escalares de la recta en R3. Dos. No se olviden de eso. Vamos a hacer el ejercicio 7. Bueno, obviamente nos iba a pedir en algún momento determinar ecuaciones vectoriales, escalar, paramétricas, indicar si hay simétrica cuando exista, ¿no? A ver, vamos a averiguar. En R2, ¿tengo ecuación vectorial? Sí. ¿Tengo ecuación paramétrica? Sí. ¿Tengo ecuación simétrica? Sí. Escalar, sí. ¿Está bien? Tengo todas. Bueno, vamos a ver una recta que pasa por el punto A, que es 1, 2, y es paralela al vector 3, 2. Esto es un regalo del cielo, me está diciendo cuál es la vectorial. X igual a T por 3, 2, más 1, 2, ¿no? Lo regaló. La paramétrica la saco identificando cada coordenada con cada coordenada de las cuentas que hago con el miembro derecho. La ecuación simétrica despejando T, escribo la simétrica. Y ahora voy a escribir la ecuación vectorial, ¿no? Escalar, perdón. La ecuación escalar. Que es el producto interno de x menos a por n. Donde n es una perpendicular a b. Pero b es 3, 2. B es 3, 2. ¿Cuánto vale n? A ver. Si b es 3, 2 y quiero una perpendicular a b, que es un vector, ¿no? ¿Cuánto vale ese n perpendicular a b? Chicos, b es 3, 2. ¿Sí? B es 3, 2. Yo quiero un vector perpendicular al vector 3, 2. Eso quiere decir que el producto interno de ese vector por B me tiene que dar 0. ¿Cuál es el truco que estuvimos aprendiendo para encontrar ese vector? Tengo el vector 3, 2. ¿Qué cosa multiplicada por qué vector multiplicado por 3, 2? Producto interno me da 0. Por ejemplo. Ahí te dicen 2 menos 3. Ajá. Muchas gracias. 2 menos 3. 2 menos 3. Igual ese sería un vector perpendicular, no respondía a la pregunta que estabas haciendo recién. Ah, está bien. Es 2 menos 3. Pero puede ser, como pusimos acá, menos 2, 3. Es lo mismo. Le pusimos el menos al 2. ¿No es cierto? Pero está muy bien, Joaquín. Perfecto. Está perfecto. Ayudaron los cuadritos de la hoja, del cuadriculado de la hoja ayudó. Ah, claro. Está bien. Bueno, ahí tenés el vector normal. Ahora hacemos la cuenta. X menos 1, 2 es X menos 1, X2 menos 2, ¿no? Por menos 2, 3. Acá le pusimos el menos al 2. Está correcto, es lo mismo, era lo mismo. Hacemos el producto interno, que nos da esa suma, y nos queda que la ecuación escalar es menos 2x1 más 3x2 igual a 4. Haciendo las cuentas, ¿no? Esa es la ecuación escalar. ¿Por qué es una sola? ¿Por qué es una sola? Porque estamos en R2. Porque si estuviéramos en R3, ¿cuántas serían las ecuaciones escalares?
2 dijiste hace un ratito. 2. Perfecto, 2. Muy bien. El ejercicio 7, otro inciso, ¿no? Ahora estamos en R4. ¡Ah, la, la! Tenemos A y B. A es el punto por el que pasa la recta. Y B es otro punto por el que pasa la recta. Tenemos dos puntos que determinan esta recta en R4. Entonces, X es T. ¿Puedo poner B o A? No, tengo que poner B menos A, porque yo necesito que T sea multiplicado por un vector. Y como ustedes vieron la clase de ayer, el vector se obtiene restando los puntos. Entonces, T por B menos A más A. Bueno, hacemos las cuentas, reemplazamos, ¿no? Y nos queda la ecuación vectorial y nos queda la ecuación paramétrica. ¿Puedo escribir otra ecuación? Y ahora un coro de niños dice, no, porque en R4 no puedo escribir ni la simétrica, ni la escalar, etcétera, etcétera. Muy bien. G, inciso G. Recta en R3 que pasa por un punto, C, y es paralela a la recta que pasa por dos puntos, A y B. A la pocha. Entonces, a la recta que estoy buscando, la voy a llamar L. Y a la recta que me dicen que es paralela a L, la voy a llamar L'. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la ecuación vectorial de L'? Bueno, como me dieron dos puntos, yo directamente, automáticamente digo que es T por B menos A más A. Y hago las cuentas. ¿Y qué me da? Que X, los puntos de la recta L', tienen la dirección 0, 3, 2. T por 0, 3, 2. Más 1, 1, 1. Bueno, quiere decir que la dirección, fíjate una cosa, yo tengo la dirección de L', pero L y L' son paralelas. Y cuando dos rectas son paralelas, ¿qué comparten? La dirección. Tienen la misma dirección. Entonces yo ya tengo la dirección de L. Pero además de tener la dirección de L, en el enunciado me dice que L pasa por el 1 menos 1, 1. Así que la ecuación vectorial de L es T por 0, 3, 2, que es la misma dirección de L', más el punto 1 menos 1, 1. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? No. Bueno, de aquí, del inciso anterior, podemos sacar las ecuaciones paramétricas, ¿no? Porque nos pide varias cosas. Y las ecuaciones escalares. Esto sí me interesa, las ecuaciones escalares, con las paramétricas ya sabemos que va directo, ¿no? Vamos con las escalares. X por A' igual a C por A', X por B' igual a C por B'. Es el sistema que tengo que resolver. Entonces, A' y B', vectores no paralelos, acuérdense, ¿no? Acuérdense. Y la recta pasa por el punto que ya nos dio el enunciado, que es 1 menos 1, 1. Pero A' y B' tienen que ser normales. A' y B' tienen que ser normales a 0, 3, 2. Pero no pueden ser múltiplos. ¿Se entiende? O sea, A' y B' son dos vectores perpendiculares a la dirección eh, de L, pero no pueden ser paralelos, ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué cosa multiplicada por el 0, 3, 2 me da 0 internamente? Bueno, el 0 menos 2, 3. ¿Qué te pareció? 0 por 0, 0. Menos 2 por 3, menos 6.
2 por 3, 6. Menos 6 más 6, 0. Y lo mismo el otro. B'. B' sería el 1 por 0, 0. 2 por 3, 6. Menos 3 por 2, menos 6. Igual me da 0, ¿no? Y no son paralelos porque uno es, ¿no? De ninguna manera estos pueden ser múltiplos uno de otro porque no hay forma de obtener este 0, ¿no? Bien. Bueno, y ahora hago las cuentas que me pidieron, ¿no? Multiplico x por a' y lo igualo a c por a'. Multiplico x por b' y lo igualo a c por b'. Hago esas cuentas y me dan estas dos ecuaciones. Esto es una de las cosas más difíciles que hay para la recta, obtener las ecuaciones escalares. Pero si prestamos un poquito de atención, casi se deriva de lo anterior. Bueno, a cargo de los alumnos, hallar la ecuación vectorial escalares y paramétricas de la recta L en R3 que pasa por un punto 1, 0, 5 y es perpendicular a la recta L', cuya ecuación vectorial es esta. Ajá. A ver, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo ecuación vectorial escalar paramétrica de las rectas, de una recta en R3, me da el punto por donde pasa y me dice que es perpendicular a una recta cuya ecuación vectorial me da. A ver, chicos. Yo tengo la ecuación de la recta L', ¿no? Que es esta. ¿Qué les parece que pasa cuando L y L' son perpendiculares? ¿Cómo son sus vectores directores? ¿Cómo tienen que ser? Si las rectas son perpendiculares, los vectores directores de cada una, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser? Perpendiculares. Perpendiculares. Muy bien. Está bien. Muy bien, hijo. Perpendiculares. Entonces, B y B' tienen que ser perpendiculares. Pero, primero tengo 2 menos 2, 0. Lo que no tengo es B, X y Z. Entonces lo igualo a 0 para que sean perpendiculares y hago 2x menos 2y es igual a 0, el producto interno, y puedo elegir que x sea 1 e y sea 1. Y z sea cualquier cosa, porque z, ¿no? Puede ser lo que sea, ¿sí? Porque multiplicado por 0 siempre me da 0. ¿Está bien? Entonces, el vector, la ecuación vectorial de L es x igual a t por un vector perpendicular a 2 menos 2, 0, que es el 1, 1, 2, más el punto por donde pasa la recta. O sea, acá la gran dificultad es darse cuenta que 2 menos 2, 0 tiene que ser perpendicular a 1, 1, 2. La paramétrica, bueno, la paramétrica la sacamos enseguida, ¿no? A partir de la ecuación que x es t por 1, 1, 2 más 1, 0, 5, ahí está. X1, o x si querés, es t más 1. Y es t, porque el 0 en el punto vale 0, esa coordenada. Y z vale 2t más 5. Ahí están las paramétricas. La ecuación vectorial, escalar y paramétrica que hemos hecho, vectorial y paramétrica. ¿Qué nos falta? Escalar. Pero tenemos la fórmula. X por A, X por B, es, ¿no?, el sistema que hay que resolver de productos internos. Donde A y B son perpendiculares al 1, 1, 2. Acuérdense que la recta que nosotros estamos trabajando es 1, 1, 2 más 1, 0, 5, ¿no? No pueden ser paralelos y que la recta pasa por 1, 0, 5. Entonces, ¿qué puede ser
Este, a ver, ay, perdón. Este, tienen que ser perpendiculares, A tiene que ser perpendicular al 1, 1, 2. Bueno, me invento uno. 0 menos 2, 1. 1 por 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2. Y 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. Ahí está. Ahora me tengo que inventar otro que no sea paralelo. Fíjense que acá A empieza con 0 y B termina con 0. Nunca van a ser paralelos estos, ¿no? De ninguna manera. Sin embargo, 1 por 1 es 1. 1 por menos 1 es menos 1, suma 2 me da 0, y 2 por 0 es 0, por lo tanto sigue siendo 0. Ahí tengo los dos vectores perpendiculares que no son paralelos entre sí. ¿Sí? Entonces, si A es el 0 menos 2, 1, y B es el 1 menos 1, 0, y C es el 1, 0, 5, hago las cuentas, porque yo ya sé quién es quién en este sistema de ecuaciones, y me va a quedar estos dos planos que determinan una recta, ¿no? En R3. Estas son las dos ecuaciones escalares que corresponden a esa recta. Rehagan estos ejercicios porque estos ejercicios son de una gran utilidad. Son bastante interesantes porque son los ejercicios que aparecen en los exámenes, ¿no? De determinar las ecuaciones de las rectas, que son paralelas, que no son paralelas, que son perpendiculares. Entender bien que la dirección de la dirección de la recta, de ese vector paralelo a la recta, va a depender si es paralela, si es perpendicular, entender bien cuáles son esas relaciones. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos. Laura, ¿Sí? ¿Perdón? eh, eso del producto escalar que queda dividido en dos ecuaciones, ¿es algo así como una transformación del eje de coordenadas? Como en vez de verlo desde un origen, lo ves, haces una No, 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 traslación, ¿o no tiene nada que ver? no, Yo me no, estoy mareando. no, no. Es la intersección de los planos. Ok, Porque todavía nosotros no vimos planos. Ahora, cuando veamos planos, no es así, querido. Son planos. ok, En R3, una recta es la intersección de dos planos. Entonces tiene que bien. tener dos ecuaciones. Un plano, una ecuación. Ah, claro, sí. La intersección de dos planos Pero determina. no Ahí está. transforma ejes, ¿eh? No. No cambia ejes. No. Sí, Para sí, ahí nada. entendí lo que dijiste, que dos planos intersectan y forman la recta. Exacto. Así es. Ahora Joya. vamos a ver planos. Hacemos un descansito de 5 minutos y vemos Bárbaro, planos. gracias. Hasta luego.
Bueno, otra vez aquí. Vamos a ver planos. Planos, planitos. Bueno, es otro objeto elemental de la geometría. El problema es que aquí, para generar un plano, yo no lo puedo generar con un solo vector, lo tengo que generar con dos, porque el plano tiene dos dimensiones. Entonces yo tengo que generar en un sentido y en otro, ¿no? Dos dimensiones. Entonces necesito dos vectores que van a generar el plano y un punto por el cual pasa el plano. Donde, obviamente, los vectores no pueden ser cero y tampoco pueden ser paralelos, porque si son paralelos van a ir a generar una sola dirección. Tienen que generar dos. Ahí tenemos en la figura el vector A, el vector B y el punto C. Esto muestra cómo se genera ese plano con dos vectores que no son nulos ni paralelos y un punto. Entonces, X, que representa los puntos del plano ahora, es un número real por un vector más otro número real por el otro vector más un punto. Quiere decir que es la misma ecuación vectorial de la recta donde se agregó una dimensión, ¿no? Se agregó una dimensión. Bueno, esa es la ecuación vectorial. Y la paramétrica, obviamente en la paramétrica me va a aparecer S por A1 más T por B1 más C1. S por A2 más, ¿no? Las paramétricas iguales. Bueno, acá, por ejemplo, nos dan las ecuaciones paramétricas del plano. X1, X2 y X3. Y nos pide hallar la ecuación vectorial de ese plano. Nos dan las ecuaciones paramétricas del plano y ahora quiere la ecuación vectorial. Mira vos. Entonces escribimos X1, X2, X3 y en coordenadas, ¿a qué es igual X1? 3S más 2T más 1. ¿A qué es igual X2 menos S menos T más 5? ¿A qué es igual X3 menos 4S más T? Y ahora, si saco S como factor común, me va a quedar en la primera coordenada un 3, en la segunda coordenada un menos 1 y en la tercera un menos 4. Si saco como factor común T, me va a quedar en la primera coordenada un 2, en la segunda coordenada un menos 1 y en la tercera un 1. Y ahora me queda un punto, que es el 1, 5, 0. O sea, que las ecuaciones paramétricas pude deducir la ecuación vectorial. ¿Está bien? Ahora, ¿puedo hallar las intersecciones de este plano con los planos coordenados? Acuérdense que en los planos coordenados lo que tengo siempre es una de las coordenadas igual a 0. Si es el plano XY, Z será igual a 0. Si es el plano ZX, Y va a ser igual a 0, y así, ¿no? Bueno, el plano XY, la tercera coordenada es 0. Entonces, ¿cómo es esta historia? X3, ¿qué es? Menos 4S más T. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces T tiene que ser 4S. Y ahora reemplazamos, en lugar de T, vamos a poner 4S. Entonces tenemos, primera coordenada, 3S más 2T más 1, ¿qué va a ser? 3S más 8S más 1. La segunda, menos S menos T más 5, ¿qué va a ser? Menos S menos 4S más 5. Y la última coordenada, obviamente, es 0, porque acuérdense que estoy en la intersección con el plano XY. Ese planito P que tengo con el plano XY. Tiene que ser 0. Ahora, esto que me quedó acá es S por 11 menos 5, 0 más 1, 5, 0. ¿Pero qué
esto que tenemos acá? Epa, es la ecuación vectorial de la recta. Quiere decir que ese plano corta el plano XY en esa recta. ¿Están de acuerdo? ¿Mm? Ahora vamos a hacer lo mismo con el plano XZ. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes, ¿eh? Porque también me va a dar una recta. Entonces este plano corta el plano XZ también en una recta y corta el plano YZ en una recta. Pero eso lo pueden hacer porque se hace en forma exactamente igual que se hizo en la primera intersección. Acá lo tenemos, chicos. Cómo corta el plano a los planos coordenados en rectas, ¿no? Se dibujó el primer octante y bueno, por eso son segmentos, pero son rectas. Bueno, mamita querida, qué contentura. Este es uno de los ejercicios más fáciles que hay de planos. Quiero conocer la ecuación vectorial del plano que pasa por 3 puntos. Yo tengo un plano que pasa por 3 puntos. Puntos, ¿eh? Ojo. Pero los puntos no me sirven, porque yo necesito 2 vectores no paralelos que generen las 2 dimensiones del plano. Y un punto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Al punto A le resto C, al punto B le resto C y el punto que elijo es C. Entonces, tengo que la ecuación vectorial es S por A menos C, más T por B menos C, más C. Esa es la ecuación vectorial. Si en vez de darme los 2 vectores y el punto me dan 3 puntos, resto los puntos. Lo mismo que así con la recta, ¿eh? ¿Están de acuerdo? Hola. Sí, es lógico, sí, sí. ¿Sí? Sí, Joaquín, ¿estamos de acuerdo nosotros dos? ¿Qué pasó? Ajá, bueno, vamos a tenerlo en cuenta esto. Hallar la Yo ecuación también vectorial del estoy de plano que acuerdo. pasa por un punto y que es paralelo a estas rectas. Me dieron 2 rectas en su expresión simétrica, ecuaciones simétricas, y me dieron un punto por el que pasa el plano. ¿Qué queremos hacer? La ecuación vectorial del plano que pasa por el punto 1, 2, 3, pero que además es paralelo a las rectas que están acá. Ajá, mira vos. La ecuación vectorial del plano en general es S por A más T por B más C, ¿no? El plano es paralelo a ambas rectas. Por eso los vectores directores coinciden. O sea, el vector director de L y el vector director de L' son estos que están acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién va a ser A? Y este vector, el 3 menos 1, 2. ¿Y quién va a ser B? Este vector, 2, 5 menos 3. Y bueno, ¿y el punto? El punto me lo dieron, 1, 2, 3. ¿Están de acuerdo? Si el plano es paralelo a las rectas esas, la dirección de una de ellas tiene que ser la que genera una dirección del plano. Y la dirección de la otra recta tiene que ser la que genera la otra, ¿no? ¿Se entendió, no? Si hay alguna dificultad, chicos, por favor, díganmelo ahora. Matrices y determinantes. Vamos a introducir un hecho que ya más o menos conocemos. Sabemos que una matriz es una disposición de elementos de un conjunto donde se utilizan filas y columnas. O sea, tomo elementos de un conjunto y los dispongo en filas y columnas. Eso es una matriz. Una matriz de 2 por 2 tiene 2 filas y 2 columnas, ¿no? Y el determinante
de esa matriz es un numerito que se calcula multiplicando A11 por A22 y restándole A12 por A21, tal cual como está expresado en esta fórmula. Ese número determinante es un numerito que me va a contar muchos secretos que guardan las matrices. Las matrices guardan secretos, pero nosotros con ese determinante le vamos a descubrir alguno de esos secretos. Un determinante de 3 por 3 se calcula con una regla que se llama la regla de Chío. La regla de Chío es una regla que hace lo siguiente. Vamos a explicarlo mejor acá. Hace multiplicaciones, pero de una forma predeterminada. Para no olvidarme y no confundirme, vamos a hacer esto. Vamos a copiar la primera columna y la segunda columna al lado de la matriz, así como está en la figura que figura en la siguiente filmina. Vamos a copiar A11, A21 y A31, A12, A22 y A32. Y vamos a hacer lo que sigue. Vamos a hacer líneas, como están las rojas, de diagonales de izquierda a derecha. Y vamos a multiplicar. Todo eso es positivo. A11 por A22 por A33. Más A12 por A23 por A31. Más A13 por A21 por A32. Todo esto es positivo. Fíjense que no he cambiado ningún signo. Y ahora las azules en diagonal, pero de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, son todas negativas. Menos A12, A21, A33. A11, A23, A32. A13, A22, A31. Todos negativos, o sea, van todos restados. Cuando sumamos estas dos expresiones, nos da el determinante de esa matriz. Este determinante solamente sirve, este número determinante solamente sirve, esta forma de calcular el determinante por la regla de Chío, solamente sirve para matrices de 3 por 3. No es extendible a matrices de 4, entonces. No. Lo que pasa es que ahora, con esta regla de Laplace, con el desarrollo de Laplace, de un determinante por la primera fila, vos podés convertir una matriz de 4 por 4 en una matriz más chica. Y ahí sí, cuando tenés la matriz de 3 por 3 podés calcular la regla de Chío. ¿Está bien? Sí, Fíjate el desarrollo de Laplace. Claro. Yo lo voy a calcular por la primera fila. Es A11, que es el valor que tengo en ese lugar, por el determinante de lo que me queda cuando yo saco la fila 1 y la columna 1. ¿Qué me queda? A22, A23, A32, A33. Y ese sí lo puedo calcular. Porque ese lo puedo calcular, como vi al principio, A22 por A33 menos A23 por A32. Porque es un determinante de 2 por 2, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Para mí sí. ¿Qué gané yo? A11 por un determinante de 2 por 2. Ahora, A12 por un determinante de 2 por 2. Pero en este caso, en la segunda columna esta que estoy tratando, voy a cambiar el signo. Voy a poner un menos. Un menos ahí. Me tengo que acordar de eso, no se olviden de eso. Y después, A13, por otra vez por un determinante de 2 por 2, que sería A21, A22, A31, A32. O sea, yo saco la fila 1 columna 3, si estoy trabajando con A1, 3. ¿De acuerdo? El cálculo del determinante por la menor se realiza en general cuando tengo matrices de 4 por 4, 5 por 5, porque tengo que bajarlos. Yo cada vez que hago esa pasada, por ejemplo, por la primera fila, suponete, o por la primera columna, como a mí me guste, y yo voy a tener matrices de una dimensión menos.
¿Sí? Entonces a mí no puedo obviar eso, ¿no? Si la matriz es cuadrada, A, el de R, N por N, el determinante de A va a ser en general así, menos 1 a la I más 1 por A1I. Estoy haciéndolo por la primera fila, ¿eh? Por eso puse fila 1 y I, que es la columna que va a ir variando, ¿no? Y por el determinante de la menor. El determinante de la menor, ¿sí? Donde esa matriz es lo que me queda cuando saco la fila 1, columna I. Producto vectorial. Bueno. Son cositas que necesitamos. Entonces, ¿cómo calcular el determinante de una matriz de 2 por 2? No me acuerdo, voy a la filmina y me fijo. ¿Cómo calcular por la regla de Chi un determinante de 3 por 3? No me acuerdo, voy a la filmina y me fijo la regla. ¿Cómo calcular un determinante de una dimensión más grande de 3 por 3? Aplico el desarrollo de Laplace, no me acuerdo, me fijo en la filmina. Cuando he hecho 2 o 3 determinantes de estos, ya lo tengo claro cómo se hace, ¿no? Es una cuenta. Bueno, ¿qué es un versor? Un versor es un vector, pero que tiene la particularidad de tener norma 1, ¿no? Módulo 1. Si un vector es distinto de 0, podemos calcular el versor correspondiente que conserva su dirección y sentido. O sea, a mí me dan un vector cualquiera y me dicen, a ver, distinto de 0, ¿no? A ver, encontrame el versor. Esto es muy fácil, digo yo, porque yo tomo que la norma del vector la divido el vector por la norma del vector. Divido el vector por la norma del vector. Cuando yo calcule el determinante, cuando yo calcule el determinante de esta, o la norma de este nuevo vector, me va a dar 1. ¿Está bien? Tomo el vector, lo divido por la norma del vector, cada coordenada, ¿no? Divido por la norma del vector, y cuando yo calcule la norma del vector resultante ese, me va a dar 1. ¿Por qué pusimos IJ acá? Porque son las direcciones que en general toman los versores. I vale 1, J vale 1 y K vale 1, ¿no? Son las 3 dimensiones en R3. Para esto necesitamos nosotros para definir lo que se llama el producto cruz. El producto cruz, el problema es, teníamos un vector. Si lo multiplicamos por un número no hay problema, porque multiplicamos cada coordenada por ese número. Teníamos 2 vectores, los queríamos multiplicar. ¿Qué hicimos? El producto interno. Hicimos el producto interno. Pero ahora tenemos un producto que se llama el producto cruz o producto vectorial. El producto interno también se llama escalar, porque el resultado de ese producto me da un número. El producto cruz o producto vectorial es un producto cuyo resultado me va a dar un vector. ¡Hala! Un vector. Ahora, si yo tengo 2 vectores, ¿no? Voy a definir el producto vectorial usando Laplace por la primera fila. O sea, calculando I por la menor. Si yo multiplico I por la menor, acá está el vector A y acá está el vector B, a mí me va a quedar I por A2, A3, B2, B3. Menos, acuérdense de menos, J por la menor, A1, A2, B1, B2. Y K por la menor, A1, A2, B1, B2. Pero ustedes van a decir, ¿y dónde está IJK? Pero I es la primera coordenada, J es la segunda y K es la tercera. O sea, si yo no pongo ni I, ni J, ni K,
escribir ese resultado en coordenadas, lo que multiplica ahí es la primera coordenada, lo que multiplica J es la segunda y lo que multiplica acá es la tercera. Así que lo escribí como coordenadas. Y ahora hago las cuentas. Quiere decir que el producto cruz de A por B me dio este vector que tenemos aquí. Ahora, este vector que tenemos aquí es el vector normal al plano generado por AB. Entonces yo ya tengo una metodología para encontrar el vector normal de un plano, porque si yo tengo los vectores que lo generan, S por A más S por B, SA y SB, S por A más T por B, SA y SB, que generan el plano, yo con esos dos vectores, haciendo el producto cruz, obtengo la normal al plano. Y eso es un dato nada despreciable, chicos, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a calcular el producto cruz entre A, que es 2, 3, 4, y B, que es 1 menos 1 menos 2. ¿Está bien? Entonces yo digo, esto es I por el determinante de lo que me queda cuando saco la primera fila y la primera columna. Pero 3 por menos 2 es menos 6. Y 4 por menos 1 es menos 4. Menos 6 más 4, acuérdense que es menos, ¿no? Más 4 es menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Otra vez? 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6. Menos 4 por menos 1 es menos 4. Entonces, menos 6 menos menos 4 es menos 2 por I. Vamos con J. J se va la primera fila, la segunda columna. Con un cambio de signo, ¿eh? 2 por menos 2, menos 4. 4 por 1, 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Pero ojo que el J le cambiamos el signo, así que me dio más 8. Vamos con el K. 2, 3, 1, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 3. Menos 2, menos 3, menos 5. Quiere decir que el vector normal a y a b es, al plano generado por a y b es menos 2, 8, menos 5. Bueno. ¿Me repetirías, Laura, eso último que dijiste? Que, o sea, la representación gráfica del producto vectorial vendría a ser el plano. ¿Qué pasa por Claro, esos porque datos? vos tenés un plano generado por dos vectores, ¿no? Ya sabemos que el plano se genera por dos vectores y pasa por un punto. Pero Sí. me interesan mucho esos dos vectores que generan el plano, es muy importante esos dos vectores que generan el plano. Si yo quiero la normal a un plano generado por dos vectores, entonces si yo calculo el producto cruz de esos dos vectores, eso me va a dar la normal al plano. Ah, perfecto. Y esa es una de las muchas normales, ¿no? Claro, claro, Ahí claro, está. claro, claro. Gracias. Ahí entendí. Claro, porque vos fíjate una cosa. Bien, vamos a multiplicar menos 2, 8 menos 5 por 2, 3, 4. ¿Qué te parece? Producto Y interno. tienen que dar 0. Me tiene que dar 0. Vamos, 2 por menos 2, menos 4. 3 por 8, 24. Menos 4, 20. 20. 4 por 5 4 menos más menos 20. 5, opa, menos 20. 20 más menos 20. 0. Hermoso. Y lo mismo me va a pasar con el B, ¿no? ¿Está? Ahora sí, Hermoso, gracias. Sí. hermoso, sí, la verdad que sí. Bueno, tiene propiedades este producto cruz. Es distributivo con respecto a la suma. Puedo multiplicar un alfa por A y eso repercute en un alfa por B, no en ambos, ¿eh? No. La anticonmutatividad. No es conmutativo el producto cruz. A por B es menos B por A. Apareció un menitos ahí, menos, ¿eh?
la identidad de Lagrange, esto es muy importante, que el producto cruz al cuadrado es el producto del cuadrado de las normas menos el cuadrado del producto interno de dos vectores. Eso es una propiedad que vamos a usar. 0 por A es 0 por B es 0. Si A y B no son nulos, ¿eh? Si A por B es igual a 0, el producto cruz es 0, entonces A y B son paralelos. Si no son nulos, ¿no? Distancia. Bueno, la distancia. Una cosa muy común en geometría es calcular distancias. Y una cosa muy común es calcular la distancia de un punto a una recta. ¿Cómo calculamos la distancia de un punto a una recta? Bueno, ahora vamos a calcular la distancia del origen a una recta. Con la norma, ¿no? ¿Cómo? Tenés que usar la norma, tiene que ser perpendicular, quiero decir. Sí, claro. Tenemos que hacer algunas cositas ahí, porque lo que estamos buscando es un punto que esté distante del origen en menor cuantía, ¿no? La menor cantidad, la menor magnitud. Yo quiero la distancia de un punto a una recta, es la medida del segmento que tenga menor magnitud. Porque si está torcido, no es la distancia, es más grande. Pero si va perpendicular, como vos decís, muy bien decís, entonces ahí sí va a ser la menor, ¿no? Entonces, yo quiero ver que este vector, que es la distancia buscada, sea perpendicular a la recta. Pero si es perpendicular a la recta, ¿quién es perpendicular? Es perpendicular a B, que es el vector que me da la dirección. ¿Está bien? Ahora, θ es el ángulo entre L y A. ¿Quién es A? A es un vector, ¿no? A es el vector que va de 0 a A. Quiero calcular la distancia de 0 a esta recta que pasa por A. ¿Qué es A? Es el vector que va de 0 a A. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El punto A me dice que de 0 a A hay un vector. Entonces, el ángulo entre la recta y ese vector se llama θ. Entonces, la distancia, esta D, que está acá marcada en rojo, es la norma de A por el seno de θ. Porque se lo he puesto. La distancia se lo he puesto a θ. ¿Estamos de acuerdo? Como B es paralelo a L, y θ es un ángulo entre A y B, también, nosotros decimos que la recta es paralela a B, por ángulos opuestos internos, ¿no? Son alternos internos, son iguales, entre paralelas, teorema de Tales, famoso. Bueno, como θ es un ángulo entre A y B, entonces el coseno de θ va a ser el producto interno de A por B dividido la norma de A por la norma de B, como nosotros ya habíamos visto esta fórmula del coseno. ¿Cuál es el ángulo que forman dos vectores? Bueno, esta es la fórmula, ¿no? Producto interno de A por B sobre la norma de A por la norma de B. Bueno, ahora hacemos unas cuentas, porque nosotros, ¿qué queremos obtener? D, ¿no? Entonces tenemos D cuadrado es la norma cuadrada de A por el seno cuadrado de θ, como habíamos escrito, pero el seno cuadrado de θ es 1 menos coseno cuadrado de θ. Pero coseno cuadrado de θ es el cuadrado de la fórmula del coseno.
Entonces, finalmente, la distancia del origen a la recta nos da esta forma que tenemos aquí. Es la raíz cuadrada de la norma cuadrada de A por la norma cuadrada de B menos el producto interno de A por B al cuadrado sobre la norma de B cuadrado. La norma de B, perdón, no al cuadrado, porque es una raíz. Bueno, por la identidad de Lagrange, nosotros sabemos que el producto cruz entre A y B justamente es el numerador de esta fórmula, abajo de la raíz. Entonces nos queda, la fórmula de Lagrange nos habla de la norma cuadrada, nos queda la norma de A por B sobre B. Hay una forma sintética de expresar la distancia del 0 a L. De todas maneras, es una fórmula para consultar, no es una fórmula para recordar, ¿no? Ahora, si en lugar de ser 0 es un punto C, entonces la distancia de cualquier punto C a L, en lugar de tener la fórmula anterior, a le va a tener que restar C. Y lo demás queda igual. Facilito esto. Bueno. Acá dejamos, chicos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Vayan estudiando, agarren un cuadernito, pongan ecuación vectorial, distancia, hagan